Capacitor. Es una foto de un ejemplo de capacitor. Un capacitor eléctrico es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad o electrónica, capaz de escanear energía sustentando un campo eléctrico. Un capacitor o un condensador eléctrico es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía. Es un campo eléctrico interno. Es un componente eléctrico pasivo y su uso es frecuente, tanto en circuitos electrónicos como en los analógicos y digitales. Todo capacitor tiene la misma estructura básica: dos placas conductoras separadas por un dielectro aislante ubicado entre ambas. En ellas se almacena la carga de energía cuando fluye una corriente eléctrica, y su dieléctrico debe ser de un material no conductor, como el plástico o la cerámica. ¿Cómo funciona un capacitor? Al colocar un capacitor o condensador eléctrico en un circuito que tiene una corriente activa, los electrones del lado negativo se acumulan en la placa que se encuentra más cercana a ellos. Cuando la placa ya no puede sostenerlos, pasan al dieléctrico y a la placa, por lo que los electrones son desplazados de vuelta al circuito a través de una descarga. Las placas conductoras del capacitor están conectadas a las terminales del elemento pasivo, y el material dieléctrico o aislante se coloca entre ambas placas, las cuales almacenan una carga eléctrica hasta que se conecta una carga en el capacitor. La carga que almacena un condensador o capacitor es diferente, proporciona al voltaje o a la tensión aplicadas. Asimismo, su capacidad es proporcional al área de la placa o inversamente proporcional a la distancia existente entre ambas placas. Otro factor importante de estos dispositivos es la capacidad, es decir, la capacidad del componente para almacenar energía en forma de carga eléctrica. El valor de la capacitancia de un condensador eléctrico se mide en faradios y es la relación entre la carga eléctrica almacenada y la tensión. Y esta es una foto de varios capacitores, ejemplos. Ahora sigue sobre los resistores. Los resistores se utilizan en los circuitos para limitar el valor de la corriente o para fijar el valor de la tensión según la ley de Ohm. A diferencia de otros componentes electrónicos, los resistores no tienen polaridad definida. Para caracterizar un resistor, hace falta tres valores: resistencia eléctrica, disipación máxima y presión o tolerancia. Estos valores se indican normalmente en el encapsulado dependiendo del tipo de este. Para el tipo de encapsulado axial, el que se observan las fotografías, dichos valores van resolutamente con un código de franjas de colores, como se puede notar ahí. Estos valores se indican con un conjunto de rayas de colores sobre el cuerpo del elemento. Son 3, 4 o 5 rayas, dejando la raya de tolerancia normalmente plateada o dorada. A la derecha se leen de izquierda a derecha. La última raya indicada de tolerancia de las restantes es la última es el multiplicador, y las otras indican las cifras significativas del valor de resistencia. El valor de la resistencia eléctrica se obtiene leyendo las cifras como el número de una, dos o tres cifras. Se multiplica por el multiplicador y se obtiene el resultado. El coeficiente de temperatura únicamente se aplica en resistencias de alta precisión o tolerancia menor de 1%. Ahora viene sobre las bobinas, son estos, son ejemplos.
¿Para qué sirve una bobina? Debido a su capacidad de generar un flujo magnético con el que se posibilita que la corriente eléctrica circule, este dispositivo es muy útil. También se puede oponer a los cambios en la corriente eléctrica. Por ende, las fluctuaciones de corriente se pueden controlar y evitar que un cambio brusco en la intensidad de la corriente ocasione un daño o desperfecto. Asimismo, son múltiples sus aplicaciones en la electrónica y en la industria automotriz. Tipos de bobinas: principalmente son dos tipos de bobinas. Aquí viene un ejemplo: la bobina fija y las bobinas variables. Las bobinas fijas, como su nombre lo indica, este tipo de bobina, su valor es fijo, y dentro de este grupo podemos encontrar bobinas de núcleo o aire y núcleo sonido. Las inductancias variables se requieren para ciertas aplicaciones especiales y están provistas de un sistema por el cual se puede cambiar sus características principales, como el número de vueltas o espiras o la posición del núcleo. ¿Cómo funciona una bobina? Para comprender el funcionamiento de una bobina hay que empezar por saber que todo el cable por el que la corriente circula va a tener en su alrededor un campo magnético, en donde funciona el sentido del flujo del campo, el que va a establecer la ley de la mano derecha. Como consecuencia de la elaboración de la bobina con espiras de cable, el campo magnético va a ir circulando por el centro inductor y se va a cerrar en su camino por la parte externa. Una característica a destacar de la bobina es que se opone a un cambio brusco que se dé en la corriente que va circulando por ellas. El resultado principal de esta condición de la bobina es que al momento de modificar la corriente que va circulando, como es el caso de ser conectada o desconectada a una fuente de alimentación con corriente continua, el dispositivo va a tratar de mantener la condición previa. Y ahora viene sobre los tipos de bombillas y bombillas. Aquí vienen ejemplos. Una lámpara eléctrica, bombilla o foco es un dispositivo eléctrico que produce luz a partir de energía eléctrica. Esta conversión puede realizarse mediante distintos métodos, como el de calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico, por fluorescencia de ciertos metales ante la descarga eléctrica por otros sistemas. En la actualidad se cuenta con tecnología para producir luz con eficiencias del 10 al 70%. En su uso técnico es un componente reemplazable que produce luz de electricidad. Es la forma más común de la iluminación artificial y es esencial en la sociedad moderna, proporcionando la iluminación en el interior para los edificios y la luz exterior para las comunidades humanas actuales.